presentar una solicitud de antejuicio derivado de los hechos investigados en este caso. Tenemos como antecedentes de la investigación que en el año 2011 la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos presentó una denuncia ante el Ministerio Público sobre el reporte de transacciones sospechosas realizado por la entidad Banrural referente a constructoras que recibían fondos de la Municipalidad de Chinautla y constituyeron certificados de depósito a plazo fijo. Esta denuncia fue cursada a la Fiscalía de Lavado de Dinero, de Lavado de Activos, y posteriormente fue trasladada a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Esta presentación está estructurada en 3 fases. En la primera vamos a hacer relación a la conformación del Consejo Municipal y la creación de un fideicomiso Chinautla Banrural. Luego, la creación de empresas y la asignación de obras por parte de la Municipalidad de Chinautla. Y finalmente, el lavado de activos a través de las empresas y operadores de la red Medrano Osorio. Veamos a continuación quienes integraron el Consejo Municipal 2008-2012. Encontramos a María Rosenda Juárez Vázquez, esposa del señor Marvin Rocael Osorio Vázquez, hermano de la señora María Luisa Osorio Vázquez. La señora María Luisa Osorio Vázquez es la esposa del señor Arnoldo Medrano. Luego vemos también a Alba Lisset Fabián Barrera. Ella es esposa del señor Osorio Vázquez, quien es hermano de la señora María Luisa Osorio Vázquez, que como indicaba es la esposa del señor Arnoldo Medrano y es a su vez propietario de una constructora. Luego Silvia Lorena Escobar de Osorio está casada con el señor Darwin Osorio Menéndez, primo de la esposa del señor Arnoldo Medrano, y encontramos también a María Luisa Osorio Vázquez como concejal, quien es esposa del señor Arnoldo Medrano. Ellos integraron entonces el Consejo Municipal 2008-2012. Posteriormente se da la creación del fideicomiso Chinautla Banrural. El 15 de enero toma posesión el nuevo Consejo Municipal de Chinautla para el periodo 2008-2012. El 8 de febrero el Consejo aprueba su plan operativo 2008-2012. El 21 de febrero el Consejo autoriza para que el alcalde comparezca a firmar la escritura correspondiente del contrato de fideicomiso con el Banco de Desarrollo Rural. El 28 de marzo asume como concejal María Luisa Osorio Vázquez, esposa del señor Arnoldo Medrano, en reemplazo del señor Ricardo Antonio Solórzano, quien nunca tomó posesión. El 30 de diciembre, por medio de la escritura número 3, de fecha 30 de diciembre del año 2008, la notaria Yoli Elizabeth Revolorio González de Osorio crea el fideicomiso municipal de Chinautla con Banrural. Aprobado este fideicomiso, se define entonces el destino de los fondos. En primer lugar, el 24 de abril del año 2009, el alcalde Medrano expuso al Consejo la necesidad de ejecutar 14 obras. La ejecución sería a través del fideicomiso antes relacionado, lo cual consta en el acta número 16/2009. Luego, el listado de estas obras a ejecutar incluía proyectos de vivienda mínima, pavimentación de calles, construcción de sistema de alcantarillado, entre otros.
La investigación que estamos presentando de manera preliminar esta mañana incluye 7 proyectos, los cuales fueron contratados de forma anómala. Vemos en la pantalla el testimonio de la escritura de creación del fideicomiso con fecha 30 de diciembre del año 2008. Paralelamente, entre los años 2008 y 2010, se crea una red de empresas para captar los contratos de la Municipalidad de Chinautla. Las empresas Grupo Dinámica, Sociedad Anónima, Constructora Aguirre Hermanos, Sociedad Anónima, Servicios Bauca, Sociedad Anónima, Constructora Lagunilla, Multitel, Santa Cruz Construcciones, todas sociedades anónimas, Constructora Escala, Constructora Equité, Muralles Pérez Construcciones, Chomo, Sociedad Anónima, Escalante Vázquez Construcciones, Sociedad Anónima. 6 de estas empresas fueron creadas en un lapso de 15 días, 13 al 30 de octubre del año 2008. Todas tienen el mismo contador, el señor Gustavo Adolfo Soto Osorio, quien a su vez estaba contratado como auditor interno de la Municipalidad de Chinautla. Algunas de ellas comparten a los mismos socios, quienes se encuentran relacionados con la entidad mercantil El Campo y registran incluso la misma dirección. Vemos el control del clan Medrano Osorio a las empresas de la red. El señor Arnoldo Medrano, como miembro del Consejo de Administración Lagunilla. Gustavo Adolfo Soto Osorio es el contador de 6 empresas de la red, quien a su vez fue contratado por la Municipalidad de Chinautla como auditor, como indicaba anteriormente. María Luisa Osorio Vázquez, esposa del señor Arnoldo Medrano. Familiares de la esposa del señor Medrano participaron en el Consejo Municipal y adjudicaron los contratos a las empresas. Gustavo Arnoldo Medrano Osorio, hijo del señor Arnoldo Medrano, socio de Medo Sociedad Anónima, una de las empresas de la red. Y luego la señora Rubecili Cordón, quien tenía firma registrada en la entidad Multitel Sociedad Anónima. Vamos a ver a continuación la relación entre estas empresas y dejo al señor comisionado. Buenas tardes. Como se ve en la gráfica, hay un punto de unión entre todas las empresas, como ya se había indicado, es el contador Gustavo Adolfo Soto Osorio. Y de qué manera en la integración de esas empresas aparecen como socios, familiares o personas cercanas a la familia Medrano Osorio, que tiene relación con las 8 empresas que antes la señora fiscal indicó. Se hizo una labor de verificación respecto de la ubicación, existencia y ubicación de las empresas, de lo cual presentamos estas gráficas siguientes. Mirando específicamente la constructora Lagunilla, hicimos un estudio de su composición societaria, de los que aparecen como dueños de la sociedad, quienes los socios fundadores, pero también algunos usuarios de la empresa constructora, y en uno de los aspectos, lo que resume
todo lo que a continuación también indicaré más específicamente, pero todos los aspectos relacionados con la constructora Lagunilla, inclusive en la constitución de los certificados de depósito, que es la modalidad, según también lo veremos adelante, cómo se pretendió esconder, impedir que se pudiera hacer un seguimiento, cortar la trazabilidad de los recursos que se habían obtenido inicialmente en ese monto por los 25 millones de quetzales por la contratación de la obra pública. Lo mismo podemos decir de Multitel, otra de las empresas, con todos los datos que vinculan a esta empresa. En resumen, como para explicar el caso, lo que acá vemos es en el nivel municipal cómo se crea un esquema de cooptación de la municipalidad, así como habíamos planteado en ocasiones anteriores, inclusive el mismo caso del viernes pasado, cooptación del Estado o en la generalidad del Ejecutivo o en parcelas del Ejecutivo central. También aquí hemos encontrado un modelo de cooptación, pero territorial, particularmente en la municipalidad de Chinautla, que no es además este esquema ajeno a otros municipios del país. Y lo que se hace entonces es indicando que el señor Arnoldo Medrano desde 1988 fue el alcalde de Chinautla por más de 20 años y que ahora es su sobrina la alcaldesa de la municipalidad, lo cual significa un control de la municipalidad por cerca de 29 años. Para esta época, 2008-2012, idearon una manera de acceder a la contratación de la obra pública del municipio mediante este esquema. De un lado, hay una mayoría en el Consejo, como ya fue indicado por la señora fiscal, de 7 concejales, 4 están vinculados a la familia Osorio, la propia esposa Osorio Vázquez, la propia esposa del señor Arnoldo Medrano, como concejal, pero también 3 de sus parientes, de manera que tenían ya asegurada la mayoría en el Consejo Municipal. Pero además crean empresas hacia el mes de octubre del 2008, como se indicó igualmente con anterioridad. 6 de las 7 empresas fueron creadas en 15 días, en octubre del 2008. Van organizando, y es lo importante de esta investigación, más inclusive que los montos que se hubieran podido apropiar, en lo que además tenemos que indicar que hay obras efectivamente ejecutadas, pero que destacamos es en el tema del fraude y en el tema de la cooptación de la municipalidad, la importancia, la relevancia que tiene este caso, porque con la investigación pudimos determinar de qué forma se fueron realizando todos los actos preparatorios, desde asumir el control de la corporación municipal, la creación de empresas, la constitución del fideicomiso,
Luego, la determinación de los proyectos de obra pública que el municipio habría de desarrollar. Y después, de qué manera, con todo ese control que se tiene, se adjudican las obras a esas empresas recién constituidas. 7 contratos que ascienden a la suma de 25 millones de quetzales, con una aclaración que estamos en esta primera fase de la investigación, porque hay otros elementos, otras conductas delictivas que estamos investigando actualmente, relacionadas también con la mancomunidad, porque estas empresas y este modo de operación no fue solo para el municipio de Chinautla, sino los que integran la mancomunidad, que tal vez en otras investigaciones en las que se encuentra vinculado el exalcalde Arnoldo Medrano, por las que se está actualmente privado de libertad, tal vez podrían recordar de las relaciones, de los vínculos entre administraciones municipales bajo el liderazgo del señor Medrano, que prácticamente se constituyó en el jefe político de la zona, ya no era solo de Chinautla, y cómo iba extendiendo. Recuerdan ustedes además probablemente cómo en el 2014 habíamos mostrado cuando un aspirante a magistrado de la Corte Suprema se reunía con el señor Arnoldo Medrano, y él decía, es que como es una persona de tanto poder, y efectivamente estaba construyendo tanto poder como este que podemos evidenciar en el periodo 2008-2012. Llegaron al punto que para lograr la adjudicación de estos contratos, dado que las empresas apenas acababan de ser constituidas, llegaron al punto de falsificar los precalificados del MISIBI, y así tenemos la certificación de la entidad pública que dice: las constancias de precalificación exclusiva número tal son falsas porque no se realizaron por este registro. Decía que esta forma de operar se amplió hacia otras municipalidades. 7 entidades ligadas a los Medrano recibieron entre 2009 y 2010 alrededor de 400 millones, en realidad 423.565.000 quetzales para los fines de la investigación. Dada la amplitud de la información, nos concentramos en 7 proyectos ejecutados por la municipalidad de Chinautla. Decía que una vez definida la obra pública que la municipalidad habría de asumir, el Consejo entonces designó las juntas de licitación, se crean las empresas, se presentan las ofertas, luego el Consejo Municipal, mayoritariamente integrado por la familia Medrano Osorio, es la que adjudica a las empresas de la familia Medrano Osorio estos 7 proyectos. Y aquí está claramente configurado entonces el delito de fraude, uno por los que los capturados en el día de hoy y el propio señor Arnoldo Medrano serán imputados. Pero además se configuró el delito de lavado de activos, porque parte del dinero producto del delito de fraude fue utilizado por la estructura Medrano Osorio para abrir certificados de depósito a plazo fijo en una operación que
como podemos ver, es típica de lavado de dinero. Las empresas reciben los fondos por el pago de las obras, pero luego con esos fondos o con parte de ellos constituyen certificados de depósito a término o de plazo fijo por 30 días. Luego las cuentas que inyectan el dinero para esos certificados son básicamente de los fondos provenientes de la municipalidad y de otras empresas de la misma red, y empiezan en esta típica operación, como veíamos el viernes pasado, de mezclar dineros lícitos con ilícitos, o digamos más bien dineros de cuya procedencia no tenemos conocimiento, con dineros que son producto del delito de fraude que ya dejamos evidenciado. Y para ir cortando el rastro del dinero se hacen entonces los traslados de fondos entre las mismas empresas, y cada una va constituyendo estos certificados a plazo fijo por 30 días, que son de manera constante, van mezclándose entre empresas, van un certificado cuando al vencimiento lo pueden repartir su monto más los intereses obtenidos, lo pueden repartir en otros certificados de diversas empresas. Hay una mezcla entre dineros, entre empresas. Y esto fue lo que pudimos determinar siguiendo la trazabilidad del dinero. Así, con los 7 contratos que dijimos que tuvimos como objeto central de la investigación en esta primera fase. Como pueden ver en el cuadro, del monto de cada uno de los 7 proyectos se reservaba o se destinaba una parte a la constitución de certificados de depósito a plazo fijo. Y así se ve, por ejemplo, como el de construcción de vivienda mínima Chinautla, dice el proyecto 2129, que es con la constructora Lagunilla. El monto del proyecto es de 13 millones de quetzales, y de esos pagos que se hicieron, 5 pagos por ese valor de 13 millones, del segundo, 1.641.900 fueron destinados a la constitución de un certificado. Podríamos decir que esta es el origen, o más bien las primeras acciones en esa pretensión de ocultamiento de los dineros. De cada uno de los contratos, de estos 7 contratos, como verán, los que aparecen resaltados en rojo, son las sumas por las que fueron constituidos, o más bien que se destinaron de esos contratos a la constitución de los certificados de depósito iniciales. Así, por ejemplo, en el de relacionados con constructora Lagunilla, aparece que entre el 1 de septiembre del 2009 y el 17 de julio del 2011, la empresa invierte 17 certificados con un monto inicial de 14.400.000 quetzales. Luego, a través de la inyección financiera de la municipalidad y de la red de empresas, esta misma entidad maneja nuevos certificados que llegan hasta una suma de 36.960.000 quetzales en esa mezcla de dineros que les mencionaba, provenientes unos de este delito de fraude, o de los delitos de fraude, porque también es para señalar que son pues la pluralidad de delitos de fraude que se cometen. Y pudimos advertir que de manera constante
Constructora Lagunilla hizo traslados de capitales hacia otras empresas que a la vez contratan nuevos certificados en un intento de alejar el origen del dinero en lo que se refiere a la investigación proveniente de los pagos de obra pública. Está una relación de los certificados a plazo con la fecha de apertura, el plazo y el monto, que va entre los años 2009 y 2011, como había indicado. Y pudimos encontrar de qué manera se producía la transferencia o las relaciones entre las diversas empresas y los montos. Pueden ver en las columnas de la izquierda como, por ejemplo, las empresas Dinámica Constructiva, Multitel, Servicio Bauca, Constructora Lagunilla, Constructora Aguirre Hermanos, transfieren recursos a Multitel en el primero de los eventos señalados, y de Multitel esto se envía a una cuenta de Constructora Lagunilla, pero después Constructora Lagunilla vuelve a girar, vuelve a dispersar. Es un proceso de integración de recursos en una empresa que la empresa después, en varias, las varias entidades como estas que vimos, Multitel, Constructora Aguirre, Grupo Dinámica, Servicios Bauca, integra todo en la cuenta constructora, una doble integración, la inicial de las empresas en una de las que adelantan los proyectos y luego todas estas en Constructora Lagunilla, y después la desintegración de esos mismos valores que hace Constructora Lagunilla a diversas empresas y en ocasiones las mismas que habían aportado los fondos a la propia empresa. Con todo esto lo que se pretendía era ocultar justamente el origen de estos dineros. Luego, estas empresas, las destinatarias finales, al recibir los fondos, constituyen nuevos certificados y trasladan una parte del dinero a otras empresas de la red. Así ocurrió también con Multitel. Un contrato inicial, un contrato por 13 millones de quetzales, y en un procedimiento similar que no vamos a detallar en esta oportunidad porque es exactamente el mismo comportamiento que ya advertimos con Constructora Lagunilla, pero aquí respecto de Multitel S.A., como también en este caso se reciben transferencias de esas empresas que llegan finalmente a Multitel y luego de Multitel vuelven a dispersarse en Santa Cruz, la propia Multitel, personas individuales, y luego otra vez la dinámica de la constitución de certificados. Lo mismo, el mismo idéntico comportamiento lo observamos con Constructora Aguirre Hermanos, de qué forma también se integran y desintegran los montos recibidos, se dispersan entre sociedades y se vuelven a reunir, y finalmente a certificados de depósito. Pero luego lo que encontramos es que los beneficiarios de estos certificados de depósito son miembros de la familia Medrano Osorio. Y entonces se encuentra, por ejemplo, que los certificados constituidos por Lagunilla y Multitel, sus beneficiarios son María Luisa Osorio Vázquez, que es la esposa del exalcalde Medrano, Edgar Alfredo Medrano Osorio, que es el hijo de ambos, y Arison Rubicelli Cordón, que es la esposa, es decir, la nuera del exalcalde. En tanto que en los certificados creados por la Constructora Aguirre Hermanos aparecen como beneficiarios los socios de la entidad, que son Héctor Adolfo y Milton Alexander Aguirre Vázquez. No obstante, la cuenta bancaria de esta empresa se alimenta de los flujos de dinero provenientes de otras empresas que son parte de la misma estructura.
y algunas de ellas, como vimos, contratistas de la municipalidad. Una vez recibido el dinero, Aguirre Hermanos lo transfiere de vuelta, una parte a las mismas empresas que le habían depositado y otra a empresas de la red que son controladas por los Medrano Osorio. Es decir, el dinero solo da vueltas entre las mismas empresas para ir cortando su trazabilidad. En lo que podríamos tener como el resumen general de esta modalidad es que la red toma el control de la municipalidad, establece una serie de empresas que dirigen los mismos miembros de la estructura, crean un fideicomiso para ejecución de obras municipales, luego el Consejo Municipal, que está cooptado por la propia familia, que tiene mayoría en su integración, es el que otorga los contratos de obra a las propias empresas que esa misma red creó. Luego las entidades reciben los pagos y realizan después una serie de transferencias entre la red de empresas, como acabamos de observar, para lavar el dinero a través de los certificados. Y finalmente, los beneficiarios de esos certificados son miembros de la familia Medrano Osorio. Esto, naturalmente, permite no solo incrementar sus patrimonios o el patrimonio de los miembros de la red, sino en ese proceso de reproducción de las relaciones corruptas en municipalidades, porque teniendo el absoluto control, continúan replicando el modelo por años. Por eso decía, uno de los temas, ya luego cuando salen de la propia municipalidad y se vinculan con contratos y acciones en municipios de la mancomunidad, que es la otra etapa de la investigación que estamos adelantando, vemos cómo se va consolidando además un poder político. Y si esto lo unimos al tema del financiamiento electoral ilícito y de qué manera en todas estas relaciones de corrupción se produce la perpetuación de un poder de municipalidades o del territorio capturado por estructuras criminales, todo aquello que mencionábamos en julio del 2015, se da una comprensión de cuál es la dimensión, cuál es el tamaño de la cooptación del Estado de Guatemala, de las entidades nacionales y territoriales. Por eso decimos que estamos frente a una forma de corrupción que podríamos tener como típica a escala municipal de la manera como operan las redes político-económicas ilícitas, y en este caso la liderada por el señor Arnoldo Medrano. El control de ellos en Chinautla se renueva en cada proceso de elecciones. Por eso, desde 1988 hasta la fecha, la administración municipal ha estado en manos de la familia Medrano Osorio. La forma de operar es la misma. Crean por periodos grupos de empresas manejados por terceras personas que prestan su nombre y operadores. Posteriormente, sin mayor control, por medio de acciones fraudulentas, se adjudican contratos millonarios para esa red de empresas. Ese dinero que sirve no solo para los beneficios personales, sino también para mantener este control, el poder. Adicionalmente, ya lo había anunciado la señora fiscal, se va a formular una solicitud de antejuicio contra el diputado Gustavo Arnoldo Medrano Osorio, el hijo del señor Arnoldo Medrano, actual diputado al Congreso de la República, porque no solo por su calidad de beneficiario en las entidades constructoras Lagunilla y Multitel, beneficiario de certificados de depósito a plazo, sino también
porque él mismo aparece como socio de una de las empresas de la red, la entidad Medos Sociedad Anónima. De manera que para establecer el grado de participación del señor Medrano Osorio se va a solicitar a la Corte Suprema de Justicia que sea levantado el antejuicio. Muy buenas tardes a todos y a todas. En el marco del desarrollo de la investigación y la operatividad que se concretó el día de hoy, informo que se realizaron 25 allanamientos con su respectiva orden judicial. Se emitieron 23 órdenes de detención, 18 se hicieron efectivas. Al señor Edgar Arnoldo Medrano Menéndez se le giró la orden para ser citado. Tiene orden de detención y fue efectiva María Luisa Osorio Vázquez por el delito de asociación ilícita y fraude. El señor José Lisandro Mendizábal Monroy por el delito de asociación ilícita y lavado de dineros u otros activos. El señor Max Alfonso Muralles H. por el delito de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos. El señor David Antonio Pérez Muralles por el delito de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos. William David Colindres Pérez por el delito de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero. Josué Alexander Colindres Pérez por el delito de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero. Cristian Adolfo Pérez Guerra por el delito de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero. También se emitió orden de detención en contra de Héctor Adolfo Aguirre Vázquez por el delito de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos. En contra del señor Milton Alexander Aguirre Vázquez por el delito de asociación ilícita. Esaú Alonso Cajero Bautista por los delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos. En contra de Samuel Escalante Vázquez por el delito de asociación ilícita y lavado de dinero. En contra de Brígido César Equité Guamuch por el delito de asociación ilícita y fraude. Milton Amori Pérez Guerra por el delito de asociación ilícita. En contra de Óscar Noé Cajero Bautista por el delito de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos. En contra del señor Manuel Escalante Vázquez por el delito de asociación ilícita.